Amén, gloria a Dios, amados hermanos de vida eterna. Dios los bendice en este día. Quiero darle la bienvenida al servicio y le damos la gloria a Dios por este popurrí. Tiene mucho tiempo, bueno, creo que desde que empezamos a hacer las transmisiones aquí en nuestra iglesia, que no habíamos tenido un popurrí así de este tipo como el que tuvimos el día de hoy. Entonces nos gozamos en Dios por el gran trabajo que ha hecho el grupo de alabanza y adoración a cargo de nuestro líder de alabanza y todo su equipo, todo su gran equipo que Dios ha puesto aquí en nuestra iglesia. Y bueno, vamos a empezar con nuestra prédica sin antes mandarle un saludo a nuestra cobertura, el pastor Joachín y la pastora Esther. Ya gracias a Dios el pastor Joachín está casi completamente sanado del COVID, de esta enfermedad que le dio acerca del COVID. Él ya está muy bien, está fortalecido. Y le mandamos un saludo aquí desde la iglesia, desde su iglesia cobertura de Vida Eterna aquí en Ciudad del Carmen. También queremos mandarle un saludo a nuestro amigo profeta, el profeta Emanuel Gordillo, y también el profeta... ¿cómo se llama? El que vino con nosotros, que hizo un libro, el argentino, nuestro profeta argentino ya sacó su libro acerca de la profecía de la bandera de Cristo, ¿ok? Entonces, se llama Omar Hilari, el profeta Omar Hilari, le mandamos un saludo desde aquí, desde Ciudad del Carmen. Él pronto está por venir aquí a la isla, y bueno, nos vamos a coordinar con él. Yo sé que viene y tiene muchas actividades, tiene iglesias que visitar, pero bueno, vamos a procurar de que él visite nuestra iglesia, porque queremos ser bendecidos con esa gran revelación que Dios le ha dado. Amén, iglesia. Y bueno, vamos a continuar con nuestra prédica, que es una continuación de la semana pasada, que se llama ¿cómo se llama? Se llaman las leyes espirituales de Babel, pero esta es la parte 2. Pero antes de empezar con la prédica, bueno, como ustedes saben, hemos estado muy pendientes acerca del semáforo de riesgo a nivel nacional con respecto al COVID. ¿Por qué? Porque ya queremos abrir nuestra iglesia y bueno, quiero comentarles que estamos a punto de abrirla. Vamos a abrir ya nuestra iglesia el próximo domingo, pero bueno, quiero que... mostrarles ahorita el semáforo que va a estar toda esta semana desde el viernes pasado, desde el 29 de agosto al 4 de septiembre, y bueno, creo que ya lo están presentando ahorita, donde, si ustedes pueden ver el mapa, hay solamente un estado en color rojo, que es el estado de Nayarit, y luego tenemos 21 estados que continúan en el estado naranja, y 10 estados que gracias a Dios ya estamos en color amarillo, y entre ellos está el estado de Campeche, y por lo cual podemos aperturar de una mejor manera nuestra iglesia y muchos comercios, ¿no? Y ya es necesario, pero para que esto se logre es necesario que aunque estemos en amarillo, nos sigamos cuidando, sigamos respetando los lineamientos que pone el gobierno para que no haya ese segundo oleaje de personas contagiadas, sino que seamos pacientes y aunque estemos en amarillo, sigamos respetando los lineamientos hasta que llegue la vacuna, que bueno, tenemos entendido va a llegar muy pronto, posiblemente a finales de año. Amén. Y bueno, como yo les comentaba, gracias a Dios vamos a abrir nuestro templo, vamos a empezar a dar los servicios aquí ya en vivo, en nuestro templo, a partir del próximo domingo. Pero para poder hacerlo necesitamos seguir ciertos lineamientos o requerimientos, ¿ok? Y ahorita se los vamos a mostrar, ya deben estar en sus pantallas, donde, ¿cuáles son esos lineamientos? Bueno, el uso de cubrebocas durante todo el servicio es algo necesario. Sabemos que a veces es un poquito incómodo, pero tenemos que hacerlo. Entonces, toda persona que quiera venir a los servicios, por favor, traiga su cubrebocas y hay que mantenerlo durante todo el servicio. A la llegada se va a tomar la temperatura de las personas que entran al servicio, pues no deben de exceder los 38 grados centígrados. Se les va a invitar que por favor se limpien los pies al entrar al templo con agua clorada que vamos a tener en cada uno de las entradas y salidas de nuestro templo. Se va a ofrecer a cada persona gel antibacterial con alcohol al 70% a la entrada y salida.
Y bueno, la ocupación será de un máximo de del 60% de nuestra capacidad en nuestro templo. Bueno, ustedes saben que nuestro templo es un poquito pequeño, entonces solamente vamos a tener máximo 45 sillas, ¿ok? Durante este tiempo, donde vamos a estar en semáforo color amarillo, no va a haber escuelita dominical, y esto es para los niños menores de 12 años, por lo tanto, las clases de los niños se van a continuar grabando, se van a continuar compartiendo en las redes, y bueno, si usted tiene un niño y no puede dejarlo con alguien, lo entendemos, pero si usted tiene la oportunidad de posiblemente dejar con un familiar sus niños y puede venir al servicio, bueno, las puertas van a estar abiertas a partir del próximo domingo para que usted no se pierda la bendición de estar en nuestra casa, aunque vamos a continuar grabando los servicios. Ya el equipo de streaming se está preparando para hacer eso, está haciendo los preparativos para poder grabar todos los servicios de ahora en adelante. Bueno, como última indicación es que las personas mayores de 65 años o con alguna enfermedad crónica, especialmente que no esté controlada, por favor abstenerse, ¿ok? Tienen que cuidarse mucho, es necesario que continúen quedándose en casita para que no vaya a pasar nada, ¿ok? Sabemos que tenemos un Dios que es todopoderoso y que nos cuida, pero aún así no debemos de tentarlo, ¿ok? Porque ni siquiera Jesucristo tentó al Padre, ¿ok? Y bueno, amada iglesia, vamos a empezar ya con nuestra prédica. Yo le invito a que por favor ahí, usted donde está, se ponga cómodo, traiga ya la espada de doble filo, que es la palabra de Dios. Llame a todos los integrantes de su familia para que sean bendecidos con la palabra que hoy ha traído nuestro Padre Celestial y el Espíritu Santo. Y yo quiero que por favor, antes de comenzar, usted le diga a la persona que está a su lado, y si usted está solo, quiero que usted se diga a sí mismo, el día de hoy, tú dite ahí donde tú estás, amigo mismo, el día de hoy Dios nos va a hablar. Amén. Amén, amada iglesia. ¿Sí está usted ahí? Y bueno, Dios ha preparado una palabra muy, muy poderosa, como decíamos, continuación del servicio anterior. Y estas son las leyes espirituales de Babel, ¿ok? Y bueno, para empezar tenemos que entender qué es una ley, ¿ok? Y una ley es una regla o es una norma establecida por una autoridad superior para regular, de acuerdo a la justicia, en este caso hablando de leyes de derecho, algún aspecto de las relaciones sociales. Pero se han establecido leyes en todos los aspectos, en las ciencias naturales, en la química, en la física, en la electricidad, y todo es para explicar algún comportamiento que se hace o se tiene. Entonces, tenemos por ejemplo, las leyes físicas o naturales, ¿ok? Las cuales son un principio físico establecido sobre la base de evidencia empírica y hechos concretos. ¿Esto qué quiere decir? La observación y la repetición, observación y repetición. Esas son las leyes físicas o naturales. También tenemos, por ejemplo, las leyes químicas, que hablan acerca de los gases y los compuestos químicos, ¿ok? También tenemos, por ejemplo, las leyes biológicas, que hablan acerca de todo lo que pasa en nuestro organismo y la interacción con los microorganismos, ¿ok? Tenemos también las leyes del universo, como por ejemplo la ley de Kepler, que habla acerca de los movimientos de los planetas. Tenemos la ley de la gravedad de Isaac Newton, que veíamos la semana pasada como ejemplo, que habla de la fuerza que ejercen los grandes cuerpos, como nuestro planeta, hacia el centro del mismo. Y estas leyes, quiero que quede claro, no se crearon cuando estos hombres las expresaron o explicaron por primera vez. Todas estas leyes ya existían desde siempre. Solo que antes de que Dios les diera iluminación a estos personajes, no las conocían. Pero no quiere decir que por eso los planetas no se movían o que la fuerza de la gravedad no existiera. ¿Sí me estoy dando a entender? Dios dejó leyes para todo, para que todo tuviera un orden, para que todo tuviera un tiempo, para que todo tuviera un espacio, para que todo siguiera un patrón. Y podemos ver que todo esto es bueno.
Todo es de bendición. Todas esas leyes, todas esas normas o reglas mantienen todo en orden, son de bendición. Por lo cual también para el hombre tenemos lo que son las leyes, la ley mosaica o la ley de Moisés, que son las leyes puestas por Dios para guiar la vida de su pueblo. Y ahí vemos las leyes, por ejemplo, si usted lee Levítico, Éxodo y Levítico, usted puede leer las leyes de las ofrendas, las leyes de los sacrificios, las leyes de la sanidad o de justicia, de la santidad, perdón, o de justicia, leyes acerca, por ejemplo, de la lepra, ley de las impurezas físicas y sexuales, entre otras. Amén. Y también tenemos lo que son las leyes divinas, que son de las que estamos hablando en estos servicios y que Dios ha establecido para bendecirnos, las cuales debemos de tomar, y esto es un punto importante, las leyes espirituales las debemos de tomar como un principio que gobierne nuestras vidas si queremos ser bendecidos grandemente. ¿Sí está aquí, iglesia? Amén. Por ejemplo, tenemos la ley de la siembra y la cosecha. Esta es una poderosa ley de la cual luego voy a compartir una prédica acerca exclusivamente de esta ley, de esta poderosa ley, la ley de la siembra y la cosecha. Pero también tenemos, por ejemplo, la ley de la prosperidad. Amén. Muy famosa en los últimos años y que muchas iglesias han usado para atraer un gran número de congregantes. Pero hablaremos de la verdadera ley de la prosperidad más adelante, para que quede claro ese punto. Amén. Pero bueno, en este caso, tenemos las leyes espirituales de Babel. Este es un nombre que yo le puse por el hecho de ser mencionadas o ejercidas durante la construcción de la Torre de Babel, y donde Dios mismo tuvo que intervenir. Aunque lógicamente estas leyes que hemos mencionado en Babel ya existían. Desde mucho tiempo atrás, desde el inicio de los tiempos, Dios las había establecido e incluso las ejercía. Pero repasemos un poco lo que vimos en la prédica anterior. Amén. Donde vimos la primera de 4 leyes espirituales muy poderosas que están para bendecirnos. Las conozcamos o no, están para bendecirnos, pero qué mejor es conocerlas para sacarles el mejor provecho de ellas. Y estas las vemos en el libro de Génesis, capítulo 11, versículo 6. ¿Ok? Yo le invito a que por favor usted vaya ahí, y ahí están expresadas estas 4 leyes espirituales muy poderosas que tenemos que poner por obra. Y dice la palabra de Dios ahí en Génesis 11, 6, y dice, y le dijo Jehová, he aquí, el pueblo es uno. Esta es la primera ley, ¿ok? La ley de la unidad. Y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Amén. Entonces vemos en esta porción bíblica que este pueblo, el de Babel, liderados por Nimrod, que era su líder, que fue uno de los primeros poderosos de la tierra y que fue descendiente de Noé, era su bisnieto, junto con todos los que tenía a su cargo en su reinado, eran gente idólatra, que no seguían y menos obedecían a Dios, a Jehová. Estaban alejados de Dios. Sin embargo, sin darse cuenta, ellos estaban aplicando leyes espirituales que Dios había establecido. Y les estaban funcionando a ellos, a pecadores, a incircuncisos. Porque una ley que Dios impone, y esto es importante, amada iglesia, una ley que Dios impone, que Dios establece, Él no la rompe. Porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Por eso es necesario que nosotros, como hijos de Dios, seamos los que le saquemos provecho a las leyes espirituales que Dios ha dejado para bendecirnos. Pero para eso tenemos que estudiarlas, tenemos que conocerlas, tenemos que estudiarlas, tenemos que apropiarnos de ellas y tenemos que vivirlas. Amén, amada iglesia. Y bueno, veíamos en esta porción bíblica de Génesis 11, versículo 6,
la primera ley que vimos la semana pasada es la ley de la unidad. Amén, porque dice Génesis 11:6, y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno. Amén. Entonces había unidad en el pueblo de Babel porque era uno. No eran grupitos, no eran etnias, no eran gente separada ni dividida. Dice, Jehová dijo, ese pueblo uno es. Lo tomaba como una unidad. ¿Eso qué nos enseña? Que la unidad genera poder. Asegura el éxito en todo lo que hagamos. Amén, amada iglesia. Entonces la unidad es algo, para que entendamos mejor, la unidad es algo que no se puede separar, algo que no se puede dividir. ¿Por qué? Porque división significa dos visiones, dos maneras de pensar muy diferentes la una de la otra. Cuando hay dos maneras de pensar en una casa, en un equipo, en una iglesia, en un negocio, se termina en división, se termina en destrucción. Amén. Entonces usted tiene que tener cuidado de que donde usted está, en cualquier área donde usted está, haya unidad. Usted aplique esta ley de la unidad, porque la unidad genera poder, pero la división genera destrucción. Amén. Un reino o un país dividido se destruye. Una casa, un hogar dividido se destruye, no puede permanecer. Y eso nosotros lo vemos en el versículo de Marcos, capítulo 3, versículo 24 y 25, que dice, si un reino está dividido contra sí, tal reino no puede permanecer. Imagínense qué poderosa palabra. El versículo 25 dice, y si una casa está dividida contra sí, tal casa no puede permanecer. Amén, amada iglesia. Entonces tenemos que estar unidos en nuestra casa, en nuestra ciudad, en nuestro trabajo y en nuestra iglesia, en donde sea. Tenemos que aplicar esta ley de la unidad. Amén. Pero bueno, la semana pasada también vimos qué genera la unidad. ¿De qué me beneficia estar unido con las personas que están a mi alrededor? Y veíamos como primer punto, como primer inciso de beneficios, es que la unidad genera que el resultado sea exponencial en todas las áreas de nuestra vida. Y veíamos Deuteronomio 32:30 que dice, ¿cómo podría perseguir 1 a 1000 y 2 hace huir a 10,000? Si usted hace las matemáticas, ahí como que no, las leyes de Dios, las leyes de Jehová, no siguen las preceptos humanos normales, ¿verdad? Porque si uno hace caer a 1000, pues 2 deberían ser 2000, pero con Dios, cuando aplicamos las leyes espirituales de Dios, es exponencial el resultado. Y esto es en todas las áreas de nuestra vida. Amén. Entonces, aplique la ley de la unidad, amada iglesia. El segundo beneficio que nosotros vimos es que la unidad genera finanzas de reino. Esto nosotros lo vimos en Eclesiastés 4, versículos 9 y 10, donde dice la palabra de Dios, quiero que usted esté con su espada afilada con todo lo que dé. Yo sé que les vamos a estar poniendo los versículos aquí, pero también usted necesita ser ágil con la palabra de Dios. Amén. Entonces dice Eclesiastés 4, 9 y 10, mejores son 2 que 1, porque tienen mejor paga para su trabajo, porque si cayere, el uno levantará a su compañero, pero hay del solo que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Amén, amada iglesia. Entonces posiblemente podemos hacer un trabajo, podemos hacer un proyecto, podemos hacer una inversión solos y nos debe dar un resultado. Amén. Pero cuando nosotros aplicamos la ley de la unidad, amén, con las personas correctas, con las personas que Dios va a poner para bendecirnos, ese resultado que tú esperabas tener si lo hacías solo se va a multiplicar, va a ser mucho más, amén, porque dice la palabra de Dios que en el consejo de varios está la sabiduría. Entonces cuando tú vayas a hacer en esa inversión, en ese proyecto, en esa empresa, algo erróneo, algo que no es correcto, si tú tienes a alguien que te apoye, que esté contigo en unidad, en un mismo sentir, te va a decir, ¿sabes qué? Mira, creo que ahí no es correcto eso. Hagámoslo de esta manera y juntos van a poder tener mejores ideas. Juntos van a poder planear mejor las cosas. Amén. Por eso es mejor unidos.
porque van a tener un mejor pago de su trabajo. El tercer beneficio de aplicar la ley de la unidad es que la unidad genera bienestar, genera seguridad y tranquilidad familiar. Y esto lo veíamos en Eclesiastés 4, capítulo 4, versículo 11 y 12, que dice: también si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mire qué bonito es esto. Mas, ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra otro, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe tanto. Amén. Hablamos que esta porción bíblica se usa mucho para el matrimonio, y ciertamente, donde Jesucristo esté en esa unidad del matrimonio, es muy difícil que venga un problema y pueda desbaratar o pueda quebrar ese matrimonio. Por eso es importante que nosotros apliquemos la ley de la unidad con nuestra pareja, pero sobre todo poniendo a Dios y al Espíritu Santo en medio de ese matrimonio. Y esto aplica para todas las áreas, ¿ok? Porque dice la palabra de Dios que si alguno prevaleciere contra el otro, si alguien viene a atacar a una persona y esta persona está sola, puede ser que le hagan daño. Pero si está acompañada, ¿ok? Entre dos se van a poder defender de una mejor manera. Amén. También veíamos otra característica o bendición de aplicar la ley de la unidad, de que la unidad desata el avivamiento y desata la presencia de Dios. Y esto lo veíamos en Hechos 2 y Hechos 10, donde vino la llenura del Espíritu Santo, pero hay algo que en esas dos porciones bíblicas tienen algo en común. Y quiero que usted entienda que cuando se dio la llenura del Espíritu Santo, fue las primeras veces en toda la humanidad que se dio la llenura del Espíritu Santo en hombres carnales. Y eso nosotros lo vemos en Hechos 2, versículo 1 y 2, donde dice la palabra de Dios: cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Eran un solo pueblo, eran un solo grupo. Estaban unánimes, unidos, juntos físicamente, pero también unidos en un mismo espíritu. Y dice la palabra de Dios: y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó la casa donde estaban sentados. Amén. Y luego dice que vino la llenura del Espíritu Santo y que se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Y en Hechos 10 también vemos que pasó lo mismo, que ese grupo de personas estaban unidos, juntos, expectantes con un mismo sentir, y entonces vino la llenura del Espíritu Santo. Y si usted quiere experimentar eso, entonces únase a su familia, únase a su iglesia, para buscar de la presencia de Dios, para que venga ese avivamiento a su corazón, a su iglesia, a su ciudad. Amén. Y bueno, ya como último beneficio, veíamos que la unidad genera el favor y la presencia de Dios. Y esto lo vemos en Mateo capítulo 18, versículos 19 y 20. Porque fíjense qué poderosa es esta palabra. Porque dice, miren, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados a mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces, imagínense qué tan poderosa es la ley de la unidad, que hace que Dios, que Jesucristo, que el Espíritu Santo esté en medio de ese grupo que está unido, que está unánime, que está junto, buscando de la presencia de Dios. Y dice la palabra de Dios que donde 2 o más se pongan de acuerdo en algo, en lo que sea, Él va a respaldar esa oración. Él va a atender esas súplicas, esas peticiones. O sea, imagínense qué tan poderosa promesa. Pero es necesario que haya unidad en esas personas que le buscan. Y sobre todo, claro está, es necesario que se busque con un corazón contrito y humillado, pero aplicando la ley de la unidad, esta poderosa ley espiritual que Dios ha dejado para nosotros. Amén. Y bueno, para eso tenemos que entender, y veíamos la semana pasada, con quién debemos unirnos. Y veíamos que primeramente tenemos que unirnos con Dios, porque ese era el plan original. Desde Adán y Eva, ese era el plan que Dios tenía para nosotros.
Pero debido al pecado, lógicamente hubo un alejamiento. Pero gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, gracias a su sangre derramada, nuevamente podemos acercarnos al trono de la gracia, al trono de la gloria y poder estar en la presencia de nuestro Padre Celestial. Amén. Y esto nosotros lo veíamos en Efesios 2:13, donde dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Entonces, gracias a la sangre de Cristo, podemos estar cerca de nuestro Padre Celestial. Amén. Porque la sangre de Jesucristo redime nuestros pecados. La sangre de Jesucristo los limpia. Y entonces otra vez somos aceptos a nuestro Padre Celestial. Amén, amada iglesia. Entonces, ¿con quién tenemos que unirnos primeramente? Tenemos que buscar unirnos con nuestro Padre Celestial mediante su Espíritu Santo por medio de la sangre de Jesucristo. El segundo punto con quién tenemos que estar unidos es con nuestra pareja. Amén. Y por favor, esposos, no tuerzan la boca. Amadas hermanas, por favor, no volteen así, no hagan ojos de huevo cocido, por favor. Así de, ay, ¿por qué me tengo que unir a esta fiera que tengo aquí en la casa? Porque es algo bíblico, ¿ok? Es algo que Dios estableció, fue el plan que Dios tenía, ¿ok? Porque dice la palabra de Dios en Génesis que el hombre dejará a padre y madre, el hombre se alejará de todo lo que tiene para unirse a su mujer o la mujer a su varón y serán una sola carne, ¿ok? No media carnicería que anda en pedazos por todos lados, una sola carne, amén. Y también la enseñanza nos explicaba con quién no tenemos que unirnos. Porque tenemos que ser sabios y decir, no, bueno, me voy a unir a todo mundo y voy a ser feliz y voy a andar brincando para aquí, para allá, todos felices. No, amada iglesia. Hay personas con las cuales no debemos de juntarnos. No debemos buscar tener relaciones, ¿ok? Y esta es con los de yugos desiguales. Esto lo vemos en el libro de 2 de Corintios, capítulo 6, 14, y dice: no os unáis a yugos desiguales. ¿Con quién? Con los incrédulos, con los que no creen en Dios, no creen en la palabra de Dios, incluso siendo cristianos. Con los que no creen, no viven la palabra de Dios. Dice, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Y recuerda que si tú eres un cristiano, que tú haces la voluntad de Dios, que tú obedeces la palabra de Dios, tú eres, la justicia está en ti, está en tus lomos. Tú eres luz para las naciones, eres luz para donde tú estás, amén. Entonces no tienes que ser parte o dar parte a personas que no tienen tu misma forma de pensar conforme a la palabra de Dios, amén. Y por último veíamos que debemos unirnos con personas que tengan niveles o estándares más altos que la gente normal de santidad, de temor de Dios, de oración, de unción, de conocimiento en la palabra, de inteligencia, de sabiduría, de todo. Personas que te animen, que te inciten a ser mejor, ¿ok? Que te seduzcan para ser mejor persona, para alcanzar metas más altas. Amén, amada iglesia, si está aquí. Eso nosotros lo podemos ver en Lucas 6:39, dice, y les decía esta parábola: ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? Entonces imagínate un ciego guiando a otro ciego. Imagínate un flojo guiando a otro flojo. ¿A dónde van a llegar? Al sofá. Y ahí se van a morir de hambre, ¿ok? Porque van a ser tan flojos que no van a querer ni siquiera cocinar. Van a esperar que el otro lo haga, pero como son iguales, pues ninguno de los dos lo va a hacer. Si está aquí, amada iglesia, entonces imagínate que tú te dejes guiar en lo espiritual por una persona que sabes que comete pecado, que sabes que no ama a Cristo porque no sigue sus lineamientos, porque no es obediente a la palabra de Dios. Tarde o temprano a ti te va a llevar a la perdición. Entonces, ¿qué tienes que buscar? Tienes que buscar, y sé que a veces es difícil, personas que te lleven,
que te ayuden a llegar a un siguiente nivel. Amén. Un siguiente nivel en lo espiritual. Personas que sabes que oran, que sabes que buscan de la palabra de Dios, que sabes que estudian la palabra de Dios. Pegarte a tus líderes espirituales. En lo secular, personas que sabes que buscan a hacer las cosas con excelencia. Para que tú aprendas de ellos, para que en todo tú le des la gloria a Dios. Amén, amada iglesia. Entonces siempre debemos de procurar ejercer el poder de la unidad. Primeramente con Dios, estar ligados a Él, unidos en espíritu, alma y cuerpo. Pero esa unidad también debemos ejercerla en nuestra casa, con nuestra pareja, con nuestros hijos. No buscar someter a los demás, no buscar imponer dictaduras, sino siempre buscar acuerdos para tener éxito en lo que hagamos. Porque Dios va a respaldar esa unidad y se va a asegurar que los resultados sean mucho más grandes de lo que nosotros esperamos. Amén. Pero un punto sumamente importante que no me dio tiempo de tocar en la prédica anterior es que para que se pueda dar o aplicar la ley de la unidad de una forma sólida, de una forma firme, respaldada por Dios, es que los que están aplicando esta ley deben ser humildes de corazón. No debe haber orgullo o soberbia en sus corazones. Deben saber cómo menguar a sus pasiones y deseos personales. Deben tener dominio propio para dejarse conducir por el Espíritu Santo, para que entonces Dios se glorifique en la aplicación de esta ley. Amén, iglesia, si está comprendiendo la palabra de Dios, sí me estoy dando a entender. Porque es muy fácil decir, ok, voy a aplicar la ley de la unidad en mi casa. Esposa, nos vamos a unir para hacer algo, pero lo vas a hacer como yo digo y cuando yo digo, ¿ok? Para que Dios nos respalde y estar unidos. Y no funciona así, amén. Porque hay personas que se unen a otras por imposición. Te imponen que estés con esas personas. Otros se unen a otros por conveniencia. En algún negocio, en alguna empresa, en algún proyecto. Y por aplicar la ley de la unidad van a tener resultados. Eso es un hecho, amén. Lo vemos en la Torre de Babel. Pero si quieren que Dios no te vaya a detener, sino al contrario, que esté de tu lado, te acompañe y el resultado sea mucho más grande, busca ser humilde con quien te estás uniendo. Ten un corazón contrito y humillado delante de Dios. No busques tu gloria personal, porque puede ser que Dios deseche esa unidad. Está tremenda esta ley que Dios nos dejó. Es muy poderosa y más si la ejercemos de la manera correcta. Amén, amada iglesia. Pero bueno, vamos a ver ahora la segunda ley que fue aplicada en esta etapa de Babel. Y esta es la ley del mismo lenguaje. Amén. Y es que en esta historia de Babel todos tenían un solo lenguaje. Amén. Ya sea físico, estamos hablando del ambiente físico o espiritual. Y vamos a leer otra vez Génesis 11:6, donde dice, y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno. Había unidad. Y la segunda ley que aplicaron ellos es, y todos estos tienen un solo lenguaje. Amén, amada iglesia. En este punto, la palabra de Dios nos habla del idioma que tenía la gente en ese tiempo. Además de estar unidos, tenían un mismo idioma, por lo que se entendían los unos con los otros. Unos decían, pásame los ladrillos, y los otros se los pasaban. Otros decían, pásame la mezcla, y les pasaban lo que solicitaban. Había entendimiento mediante el mismo lenguaje, mediante el mismo idioma. Amén. Y es solo como dato particular. Actualmente en la Tierra vemos 7.4 billones de habitantes. En 1970 había la mitad, 3.6 billones. Eso quiere decir que en 50 años nos duplicamos en la Tierra. De estos 7.4 billones de habitantes, o 7.4 mil millones de habitantes,
560 millones de personas hablamos en español, o sea, el 6.7% de la población. Somos el segundo idioma que más personas hablan después del chino, con 1.38 billones, ¿ok? O sea que solamente en el país de China hay más habitantes, hay casi 3 veces el número de habitantes que hablan chino que si juntamos todos los países que hablan español. Imagínense el número de personas, ¿ok? Entonces aquí el lenguaje que debemos tener con los que nos unamos es tan importante que Dios no tuvo que, fíjense, quiero que por favor yo le pido al Espíritu Santo que le dé esta iluminación de lo que pasó en la Torre de Babel. Imagínense, miren, Dios no tuvo que aniquilar a este pueblo, no tuvo que maldecirlos, no tuvo que mandar a un ejército sobre ellos, no tuvo que mandar plagas sobre ellos para hacerlos desistir de sus planes. Solo tuvo que cambiar su idioma y toda la obra se detuvo. Los planes no siguieron, y no solo no siguieron construyendo, sino que ni siquiera se quedaron para vivir en lo que habían construido. Se esparcieron por la faz de la tierra y se juntaron con los que tenían el mismo idioma, y por eso es tan importante que nosotros hablemos el mismo lenguaje y no solamente entre nosotros hablar el español, sino con nuestras actitudes, ¿ok? For example, if I start to speak in English, I'm sure you won't understand me if I keep going talking in English, because you don't, or maybe most of the people that is watching us maybe doesn't understand the English very well, so it's very different. It's very difficult for them to understand me. So I can't apport any good thing if you can understand me. Yo no estoy aportando, si yo empiezo a predicar en inglés, yo no estoy aportando ningún beneficio si tú no puedes entenderme. ¿Sí está usted entendiendo la palabra de Dios? ¿Sí está entendiendo esto tan poderoso que pasó en la Torre de Babel? La importancia de la ley de tener el mismo lenguaje. Y ese mismo lenguaje usted lo debe de tener con toda persona que está cerca de usted, con toda persona que está aplicando la ley de la unidad. Amén. Entonces, ¿qué debemos entender con esta ley? Que además de ser nuestro idioma lingüístico el español, como cristianos, nuestro lenguaje espiritual debe ser nuestro amado Señor Jesucristo. Si queremos tener éxito en nuestra vida y en las cosas que hacemos, además de aplicar la ley de la unidad, debemos de tener el mismo lenguaje con las personas con las que nos estamos uniendo. Si las personas que se están uniendo no hablan el mismo lenguaje, esa unidad no va a perdurar. Y eso no solamente en el idioma. Por ejemplo, si un hombre de negocios es emprendedor, que es equilibrado, que es sencillo, que es humilde, que es líder, y se une con otro que posiblemente tiene dinero, pero no le gusta hacer nada, solo le gusta mandar, solo quiere cosechar el trabajo de otros, aunque estén unidos, van a dar un resultado. Eso es de ley, porque están aplicando las leyes espirituales, pero no va a ser tan grande como si hablaran el mismo lenguaje en los negocios. Que los dos fueran emprendedores, que los dos fueran sencillos, que los dos buscaran lo mejor. El lenguaje no es solo en el hablar, el idioma o el dialecto que salga de nuestra boca, también puede ser nuestras actitudes, pueden ser nuestra forma de ser. Amén. Y esto lo respalda una porción bíblica que está en el libro de 2 Corintios capítulo 6 versículo 14. Lo utilizamos en la ley de la unidad y dice: no os unáis a yugos desiguales con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? Entonces, ¿qué compañerismo tiene el emprendedor o trabajador con el perezoso? ¿Qué compañerismo tiene el arrogante con el orgulloso?
con el sencillo de corazón? ¿Qué compañerismo tiene el chismoso o lisonjero con el prudente y sabio? Nada. No hablan el mismo lenguaje. Por eso no hay entendimiento. Aunque se quieran unir, posiblemente obtengan un resultado, pero no va a ser tan grande ni poderoso como si ellos, aparte de aplicar la ley de la unidad, aplican el tener un mismo lenguaje. Y esto aplica a todas las áreas de nuestra vida, amada iglesia. Amén. Cuando venimos a los pies de Cristo, que nos saca y rescata del fango cenagoso en el cual vivíamos, venimos abatidos, venimos tristes, venimos desesperados por esa manera errónea de vivir. Y llegamos a los pies de Cristo, todos, y esto es algo muy importante que quiero que quede muy claro. Venimos con lenguajes diferentes. Amén. ¿Sí está comprendiendo la palabra? Cuando venimos a los pies de Cristo, todos traemos un lenguaje diferente. Algunos hablando amargura, otros hablando enojo y resentimiento, otros hablando desesperación, otros hablando chisme, murmuración y rebeldía, y otras formas de hablar se manifestaban por la vida pecaminosa que llevábamos. Pero mientras avanzamos en los caminos de Cristo, mientras avanzamos aprendiendo de la palabra de Dios y vamos creciendo en el reino de Dios, empezamos a hablar el mismo lenguaje. Nos empiezan a interesar las mismas cosas, que es glorificar a Dios. Entre más busquemos crecer, empezamos a hablar de lo mismo, a tener el mismo lenguaje que es Jesucristo, que es la palabra de Dios, que es Jesucristo mismo. Amén, amada iglesia. ¿Sí está comprendiendo la palabra? Cuando venimos a los pies de Cristo, venimos hablando, no nos entendemos, ni nos conocemos, ni nos aguantamos y soportamos por todo lo que habíamos vivido. Pero mientras nosotros aprendemos de la palabra, nos vamos uniendo cada vez más. Y es necesario que toda la iglesia de Cristo hable el mismo lenguaje. Porque tenemos el objetivo, que es nuestro Padre Celestial. Sabemos el camino, que es nuestro Señor Jesucristo. Tenemos el empoderamiento que da el Espíritu Santo. Entonces todos tenemos que hablar un mismo lenguaje, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Esa es la palabra de Dios. Como cristianos, nuestro lenguaje debe ser la palabra de Dios. Nuestro lenguaje debe ser Jesucristo. El lenguaje que debemos usar todos los días debe ser la vida de Jesucristo, su muerte y su resurrección. Ese debe ser nuestro lenguaje, porque Jesucristo es la palabra de Dios materializada. Él es la mejor manifestación del amor de Dios sobre nosotros, porque lo dice su palabra en Juan 3:16. ¿Qué dice? Esta es una porción bíblica muy conocida que dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén, amada iglesia. Entonces debemos de tener un solo lenguaje como hijos de Dios, y ese lenguaje es Jesucristo. En todo momento debemos hablar de su amor tan grande y de su infinita misericordia en nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestras escuelas, en nuestros trabajos, en nuestros negocios, en todos lados. Si nos aseguramos de aplicar esta ley espiritual, tener un mismo lenguaje con quien queremos o tenemos que interactuar, estamos asegurando tener un resultado más grande del que pudiéramos esperar. Y si aplicamos las demás leyes espirituales, el éxito está asegurado. Como decíamos, Jehová no tuvo que mandar un ejército a matar o a destruir el pueblo de Babel. No tuvo que abrir la tierra para que se los tragase. No tuvo que mandar una bola de fuego de los cielos para que los destruyese. Lo único que tuvo que hacer fue cambiar su lenguaje, fue cambiar su idioma. Si no tenemos el mismo lenguaje con las personas que interactuamos, no hay entendimiento. Es muy difícil que haya avance. Hay confusión por la falta de entendimiento. Hay desesperación y empiezan a hacer otras cosas de las que necesitan hacer. ¿Sí me estoy dando a entender? Por eso es muy difícil que cuando nos unamos a alguien tengamos el mismo lenguaje.
es no buscar yugos desiguales. Amén, amada iglesia. Esta es la segunda ley. ¿Cuál es? La ley del mismo lenguaje. Luego tenemos la tercera ley que el pueblo de Babel estaba aplicando en esos tiempos. Y dice la palabra de Dios en Génesis 11, versículo 6, dice, o aquí está dando a entender que han comenzado la obra, o sea, estaban comprometidos con la obra. Dice la palabra de Dios, y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, había unidad. Y todos estos tienen un solo lenguaje, hablaban de lo mismo, ¿ok? Y la tercera ley es, y han comenzado la obra, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Que había compromiso en ese pueblo de Babel, en ese pueblo de incircuncisos, en ese pueblo de pecadores, de idólatras, había compromiso por la obra que habían comenzado. Y compromiso es obligación que se ha contraído, ¿ok? Cuando tú te comprometes con alguien, es una obligación a la cual tú te contraes, o sea, que tú contraes con otra persona o con el grupo con el que te estás uniendo. Esto quiere decir que ellos habían roto la sinergia de la pasividad o el letargo o del estilo de vida que estaban teniendo, lo dejaron de hacer y empezaron a hacer otra cosa, empezaron a construir la Torre de Babel, pero comprometidos con el objetivo. Amén. Una de las partes más difíciles al emprender algo es el inicio, porque es algo totalmente diferente a lo que venías haciendo. Por eso, para iniciar algo nuevo se tiene que tener compromiso, se tiene que tener bien definido el objetivo. Por ejemplo, los que han pensado en ir al gimnasio para bajar de peso y tornear sus cuerpos, ¿verdad? Que son muy pocos. Muchos lo han pensado, pero muy pocos lo han hecho porque se necesita primero romper el estilo de vida sedentario para hacer la acción de empezar a hacer ejercicio. Pero debe haber un compromiso real, un compromiso fuerte, firme, para mantenerse. Porque si no se tiene, vas el primer día y todo parece en orden, vas el segundo día y te empieza a doler el cuerpo, y lógico, ¿verdad? Porque es la primera vez en años que tu cuerpo hace un esfuerzo y empiezas a poner pretextos, a decir que eso es del diablo porque ha traído dolor a tu cuerpo y desistes, dejas de ir. No había un compromiso. Amén, amada iglesia. Conozco una persona, una compañera ahí en la Ciudad de México, que aprovechó una promoción en un gimnasio de una membresía anual por un año en el gimnasio. Pagó todo un año a un superprecio y resulta que solamente fue 2 días, ¿ok? No hubo compromiso en su meta o con su cuerpo y desistió porque decía que le empezó a doler las piernas horrible y que que eso no estaba bien y que mejor ya no iba a ir. Y perdió su membresía de un año, todo lo que había pagado por un año en el gimnasio, solamente porque no había compromiso con esa meta que ella se había fijado. Amén. Una de las partes más difíciles de emprender algo es el comienzo. Por ejemplo, en un vuelo, yo les pregunto, amada iglesia, ¿cuál creen que es la etapa más difícil o peligrosa cuando en un vuelo de avión, ¿ok? No van a poner un vuelo del segundo piso de su casa al suelo, ¿verdad? ¿Cuál es la parte más peligrosa o difícil en un vuelo? En el despegue, durante todo el viaje a 40,000 pies de altura o al aterrizar. ¿Alguien de ustedes lo sabe? A ver, quiero que por favor ustedes interactúen y escriban ahí. ¿Sí lo saben? No, bueno, yo se los voy a decir. Es al despegue, ¿ok? Porque el avión, que pesa entre 80 y 140 toneladas, tiene que ir de 0 kilómetros por hora a 300 kilómetros por hora en unos cuantos segundos. Amén. Y ya en la etapa de crucero alcanza una velocidad de hasta 900 kilómetros por hora, pero eso lo hace gradualmente, mientras que en el despegue tiene que ir
un poco más de 1 kilómetro, tiene un poco más de 1,5 kilómetros para hacerlo, imagínense. Entonces, todo ese monstruo, ese de fierro, los de 80 a 130 toneladas, tiene que moverse, de estar parado, tiene que alcanzar una velocidad importante para despegar. Entonces, esa es la parte más difícil, esa es la parte más peligrosa de un vuelo. Y es por ello que la mayoría de los planes que nos ponemos, la parte más difícil o peligrosa para desistir es el comienzo, por lo que se necesita compromiso para mantener el plan. Y el pueblo de Babel estaban aplicando otra ley espiritual. Además de estar unidos, además de tener el mismo lenguaje, habían ya comenzado, estaban comprometidos a llegar al objetivo. Y es por eso que el mismo Jehová dijo en el versículo 6 de capítulo 11, nada les hará desistir ahora que han pensado hacer, de lo que han pensado hacer, perdón. Entonces, se dice del compromiso que es tomar una decisión, una determinación con todo el corazón para dedicarse, estar disponible, sacrificarse y darse en sacrificio, rendirse, darse de todo corazón y sin reservas a alguien o a algo. Eso es compromiso. Eso significa el compromiso. Darse sin reservas por entero. Compromiso es una entrega. Amén, amada iglesia. Nosotros vemos en Efesios 5:25 el compromiso de Jesucristo con la iglesia y de cómo se entregó a su iglesia. Y también se lo dice a los maridos. Dice la palabra de Dios en Efesios 5:25. Amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El pueblo de Babel, una vez que tuvo el objetivo, que tuvo la meta, que era construir la torre, entregaron su vida para cumplir el objetivo. No estaban jugando a hacer algo, estaban en lo que tenían que estar, y así debemos estar en las cosas que emprendamos. Pero sobre todo en nuestra vida cristiana debemos entregarnos a Jesucristo, buscar de su presencia pase lo que pase. Compromiso es tú entregarte, es no dejar de ir a la iglesia cuando llueve, ni cuando el pastor principal está afuera. Si eso llega a ocurrir, estos últimos, en vez de seguir a Cristo, están siguiendo a hombres y están muy extraviados. Debemos estar comprometidos con Dios para nuestra vida espiritual, para nuestra familia, nuestro trabajo, nuestro ministerio. Amén, amada iglesia. Y ya por último tenemos la cuarta ley espiritual que se aplicó ahí en Babel, estos incircuncisos. Y es que ellos estaban ejerciendo, o ellos tenían una determinación de hacer la obra. Estaban motivados a terminarla. Y lo vemos en el mismo versículo 6 del capítulo 11 de Génesis. Y dice la palabra de Dios, y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno. Estaban aplicando la unidad. Y todos estos tienen un solo lenguaje. Estaban aplicando el tener un solo lenguaje. Todos hablaban de lo mismo. Han comenzado la obra. Estaban comprometidos. Habían roto la sinergia. Habían roto la vida que llevaban, sedentaria, y habían empezado la obra. Y dice, y nada les hará desistir. Esta es otra obra. Es otra ley espiritual muy poderosa. Nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Y esa ley espiritual es ser determinado. ¿Ok? ¿Qué es esto de ser determinado? Que se comporta con valor y con osadía. Es estar motivados para terminar el trabajo que habían decidido realizar. Amén. Yo les invito a que por favor vayan a la palabra de Dios en Josué 1, 6 y 7. Y dice la palabra de Dios, miren esta palabra que Dios le dio a Josué. Es muy poderosa. Y hay una porción, y lo hemos predicado, que le da 3 veces la misma indicación. ¿Ok? Y dice, esfuérzate y sé valiente. Le está dando esta primera indicación. Esfuérzate y sé valiente. Y le da una instrucción.
porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Segunda indicación, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Le vuelve a dar la misma indicación y le da otra instrucción para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Esforzarse significa dar más de lo normal. Significa dar más del 100%. Es un mandato que Dios nos está dejando. Que en todas las cosas que nosotros hagamos, tenemos que esforzarnos y ser valientes. Tenemos que aplicar esa cuarta ley que aplicó el pueblo en Babel. Tenemos que estar comprometidos y tenemos que esforzarnos, dar más del 100%. Como cristianos tenemos que tener la determinación, la convicción de continuar con la obra de Dios para agradar a Dios, pero también de dejar herencia de bendición a nuestras generaciones. Amén, amada iglesia. Yo les invito a que vayamos por favor a Filipenses 3, capítulo 3, versículo 13 y 14, y dice: hermanos, miren lo que decía Pablo. Esto es algo que a mí siempre me ha llamado la atención, cómo Pablo se expresa en esta carta. Y dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, lo que ya viví, ya pasó, y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. ¿Y quién es la meta? Es nuestro Padre Celestial, es la salvación, es la vida eterna, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén, amada iglesia. Tremendas palabras del apóstol Pablo. Amén. Que fue el más trabajador de todos los apóstoles, fue el que más evangelizó, fue el que más iglesias abrió, fue el que más territorio conquistó para nuestro Señor Jesucristo. Pero en él había algo, había esa convicción tan fuerte de seguir a nuestro Señor Jesucristo, a pesar de los latigazos, a pesar de las encarceladas, a pesar de vivir hambre, a pesar de todo lo que tuvo que pasar. Él tenía una convicción firme. Él aplicaba estas leyes, amén, y le daban resultado. Dios lo respaldaba. Pablo tenía entre 55 y 65 años. Padeció por el evangelio, pero él siempre se mostró con una determinación fuerte por la obra que Dios le había encomendado. Muchos de nosotros nada más llueve, ya no queremos ir al templo. Sabemos que va a pasar una serie que está buena en Netflix y ya no queremos orar. Ya no queremos reunirnos con nuestros hermanos. Amén, amada iglesia, pero yo sé que en nuestra iglesia de vida eterna eso no sucede. Y yo sé que ahora que vamos a abrir nuestra iglesia nuevamente y vamos a empezar a retomar todas esas actividades que teníamos, toda la iglesia de vida eterna y todo aquel que nos ve va a estar dispuestos a seguir a nuestro Señor Jesucristo y a reunirnos. ¿Amén? Entonces, así también nosotros debemos demostrar una determinación por todo lo que hemos emprendido. En tu matrimonio, tener la determinación de hacer que funcione aplicando estas 4 leyes espirituales. En tu ministerio, no darte por vencido, aunque vengan vientos y tempestades, aunque vengan gigantes y se pongan montañas. Si aplicamos estas 4 leyes espirituales, no se derrumbará tu ministerio, porque Dios respalda sus leyes. En tu empresa o trabajo, si tienes la determinación de ser el mejor, no para ser visto o para que te pongan una estrellita, sino porque en todo lo que hacemos representamos a nuestro amado Jesucristo. Y si tú tienes esa determinación de llegar al final, a la vida eterna, estando en santidad, comprometido con la obra de Dios, primeramente en tu vida, pero también con los que te rodean, con tu liderazgo, si ejerces el mismo lenguaje con el cuerpo de Cristo y lo hacen en unidad,
en un mismo sentir, no habrá nada ni nadie que te desvíe de tu propósito y tu llamado. No habrá nada ni nadie que te haga perder tu salvación y tu lugar en la vida eterna. Pero debemos activarnos en la fe. Debemos ejercer las leyes que Dios nos ha dejado. Las leyes de Dios para regular, regir nuestra vida en todas nuestras áreas. Amén, amada iglesia, si está usted aquí. Por eso es que en esta hora yo te voy a invitar que ahí donde tú estás, cierres tus ojos si tienes la oportunidad de hacerlo. Y vamos a hacer una oración para romper con todo lo que estorbe en nuestras vidas, para que podamos ejercer las leyes espirituales que Dios nos ha dejado. Tenemos que hacer un compromiso de estar unidos con nuestro Padre Celestial y a nuestro amado Jesucristo y a su Espíritu Santo, a manifestar un mismo lenguaje con los demás, y ese es que manifestemos que Jesucristo vive en nuestros corazones, que Él vive y gobierna nuestras vidas. Comprometámonos a no solo mantenernos en la obra, sino avanzar, madurar, proseguir a la meta, ensanchando el reino de los cielos, teniendo la determinación de estar firmes hasta que nuestro Padre Celestial nos llame o que nuestro amado Jesucristo venga en las nubes por su iglesia. Ahí donde tú estás, yo te invito a que cierres tus ojos y vamos a hacer una oración. Padre Celestial, en esta hora, Señor, yo te pido que tú quites, Señor, de nuestro corazón todo orgullo, Señor, toda altivez que pueda haber en nuestro corazón, toda carnalidad que pueda haber en nuestras vidas, Señor, y que ha impedido que podamos avanzar, que ha impedido, Señor, que podamos aplicar estas 4 leyes espirituales, Padre. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tú quites toda sinergia, Señor, que quites toda pasividad que pueda haber en mi vida y en mi corazón, que quites, Señor, toda infertilidad espiritual que había en mi vida, Señor. Y yo me comprometo, vamos, comprométete ahí, amado hermano, amada hermana. Yo me comprometo que a partir de hoy buscaré darte frutos, y frutos en abundancia, porque estoy reflejando a Jesucristo. Reflejaré a Jesucristo en todo lo que haga, en todo mi comportamiento. Buscaré ser ese líder que tú quieres que sea. Porque todos, al ser cristianos, tenemos un liderazgo que ejercer. Y tenemos al líder ejemplar más grande, que es nuestro Señor Jesucristo. Vamos, amado hermano, haz tú un compromiso y dile: Señor, el día de hoy, Señor, me comprometo a buscar más de tu presencia. Me comprometo, Señor, a buscar más conocimiento de tu palabra. A unirme, Señor, primeramente con mi familia. A unirme, Señor, para buscar tu presencia con mi familia, con mi iglesia, con mi liderazgo, Señor, para servirte juntos, Padre Celestial, teniendo un mismo lenguaje que es nuestro Señor Jesucristo, siguiendo el mismo camino que es nuestro Señor Jesucristo, mediante tu palabra, Señor, estando comprometidos, Señor. Yo me comprometo, Padre, que aunque venga un gigante, Señor, aunque se ponga una montaña, Padre Celestial, aunque haya un mar delante de mí, Señor, yo sé que tú lo abrirás para que yo avance, para que yo vaya a un siguiente nivel, Señor, porque nada me detendrá, Padre Celestial. Vamos, decláralo ahí donde tú estás, que aunque venga el ejército de Egipto detrás de mí, Señor, yo sé que tú lo destruirás, Señor, que tú me harás pasar por ese mar, Padre Celestial, y que estarás salvo para llegar al siguiente nivel, Padre. No para ser visto, Señor, por los demás, no para que se acuerden de mi nombre, Señor, no para que yo sea glorificado, Señor, sino para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado, sea honrado, sea bendecido, sea recordado. A Él le damos toda la gloria y la honra, Padre. A Él le damos toda la alabanza y la adoración, porque Él es el que lo hizo todo, Señor, en la cruz del Calvario. Fue Él el que nos enseñó el camino. Fue Él el que puso el objetivo. Fue Él el que pagó el precio para poder estar en tu presencia, Señor. Fue Él, Señor, el que pagó la deuda que yo tenía por mis pecados, Señor. Por eso, Señor, queremos cambiar. Queremos ser una nueva persona.
Queremos que nuestra vida sea agradable a ti, Padre Celestial. Queremos que cuando tú voltees a vernos, Señor, tú te agrades, te sonrías con nosotros y puedas decir: ese es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, porque está haciendo mi voluntad, porque se está esforzando por hacer mi voluntad, porque está en unidad con sus hermanos, porque tienen un mismo lenguaje que es mi Hijo Jesucristo, porque están comprometidos con mi obra, en el nombre de Jesús, y porque nada lo hará desistir de ese propósito y ese llamado que yo he puesto en él desde el vientre de su madre. Vamos, amada iglesia, decláralo ahí donde tú estás. Créelo, aprópiate de esta palabra, aprópiate de esta promesa, aprópiate de estas leyes espirituales y ponlas por obra en todas las áreas de tu vida. Y yo te puedo prometer que tú verás la mano de Dios contigo. Verás la mano de Dios sobre ti. Verás el éxito en todo lo que tú emprendas cuando tú apliques estas leyes. Porque Dios las va a respaldar y Dios te va a respaldar si tú lo haces con un corazón contrito y humillado, con un corazón como a Él le gusta, donde todo lo que hagamos sea para glorificar y exaltar su nombre. Amén, amada iglesia. Le doy las gracias a Dios por esta palabra que ha soltado mi vida y a su iglesia. Le doy las gracias a Dios por esta enseñanza. Tenemos que comprometernos como iglesia, como cuerpo de Cristo, a ejercer estas leyes, estas reglas, estos preceptos que Dios ha dejado por nosotros. Porque si tú no lo quieres, si tú, amada iglesia, no quieres ejercerlas, hay gente que sí. Y muchos de ellos no son cristianos y le da resultados porque las aplican. Amén, amada iglesia. Dios los bendice. Cuídense mucho. Esperamos vernos pronto. Por favor, síganse cuidando y estén expectantes a lo que Dios va a hablar. Amén. Pronto vamos a hablar acerca de otra ley muy poderosa. La ley de la siembra y la cosecha es súper poderosa, esta ley. Y vamos a hablar de la ley de la prosperidad. La ley correcta, bíblica para la prosperidad. Amén, amada iglesia. Dios los bendice y nos vemos pronto, muy pronto. Cuídense mucho.